Concretamente, a mí me interesó porque yo vengo desde niño. Yo trabajaba con mi padre y es una cosa que me encanta, la cosa artesanal, la cosa del oficio, la cosa manual, el mimo por las cosas bien hechas, ¿eh? He conocido a mucha gente de todos los oficios que me influyó mucho, que me marcó de alguna manera, gente que yo recuerdo de muchos oficios, gente maravillosa, y que quieras o no, eso te impregna, te va moldeando, ¿eh? Y entonces, bueno, yo que quería ser pintor, no sé por qué, y que sabía que decir que mi formación era era nula, que decir, en formación artística no tenía. Yo quería ser pintor, pero como si se me ocurre ser paracaidista, yo qué sé, o sea, nada que ver con una realidad que luego te vas a encontrar. Entonces, ¿cuál es el camino tal? Pues una escuela oficial, que en principio era la Escuela de Arte y Oficios, y que luego en la Escuela de Bellas Artes seguí, y que al final era prácticamente lo mismo. Quiere decir que entonces yo empecé de una manera muy sencilla cuando empezamos en la escuela a hacer cosas, porque desconocíamos los medios, y entonces eran cosas diseñadas ya es proceso, muy limitadas, con pocos colores, con colores incluso que no se tocaran para que no se produjeran superposiciones, que a veces es feo porque se transparenta, etcétera, ¿no? Hasta que llegas a pintar, como decíamos antes, con la serigrafía. Y ahora a mí, bueno, me vuelve a interesar el que la técnica tenga también un protagonismo, ¿eh? Entonces yo creo que ese es un poco el camino que yo he seguido. El proceso, diríamos, de una estampa en serigrafía, yo creo que en principio es igual que en cualquier técnica, salvo que cada técnica tiene unos mecanismos. Entonces la serigrafía tiene los suyos propios, que ya hemos hablado, de las tintas planas, bueno, que tiene unos condicionantes. Entonces, desde un principio, tú empiezas, mi manera de hacer, yo hago bocetos que a veces son muchos, que decir que a veces son un montón, que decir que hasta que encuentras lo que verdaderamente quieres, suelen ser bastantes, ¿no? Ya los haces pensando que van a ser para reproducir en esta técnica. Por tanto, de alguna manera están condicionados a esa manera, ¿no? Ese es el primer paso. Una vez que tienes la imagen de lo que quieres reproducir, y en el caso mío, que yo lo hago, vamos, lo manipulo yo todo, que decir, todo el proceso, que decir que hay maneras, hoy hay maneras de hacerlo de una forma digital que te lo hacen perfectamente, pero matemático, que decir que hay gente que lo que yo hago de manual te lo hace mucho mejor, no, mucho más riguroso la técnica de informática, que pues te da todos los negativos numerados, mira, el 1, el 2, el 3, tal. Claro, a mí eso no me interesa, porque me interesa, primero, el manipularlo yo porque yo, bueno, ya tengo cierta experiencia. Segundo, te da unas irregularidades de alguna manera que no te lo da el sistema digital. El sistema digital prácticamente es copiar lo que estás haciendo. Yo no quiero copiar lo que estoy haciendo. El boceto que yo tengo es una idea de lo que yo quiero, pero no es copiar eso. Es tener como referencia ese modelo. Entonces eso es lo que hago una vez que tengo eso, yo lo pongo ahí en una mesa ahí en el estudio,
Y lo estoy viendo porque no es fácil, quiere decir que tienes que ver verlo hasta que llegas a la conclusión de cuál es el camino a seguir. No sé si me explico, quiere decir que lo tienes ahí, lo estás viendo. Bueno, vamos a ver, hay cosas que a primera vista saltan enseguida, quiere decir que, por ejemplo, esas dos estampas del amor y del odio, quiere decir que lo que son las letras están perfectamente definidas, por tanto, eso es sencillamente, pero aún así yo lo hago manualmente, quiere decir que diríamos que la imagen digital te daría un calco idéntico a eso. Eso tiene una frialdad que no tiene el hacerlo manualmente, ¿no? Aunque es muy similar, pero no es igual, no es igual. Y entonces, te digo, en cuanto a los negativos, pues es hacer un estudio, tú mismo, vas observando, y eso tardas un tiempo. Yo ya sé cómo es de buenas a primeras no tienes ni idea, porque tiene cierta complejidad. Lo tienes ahí en una mesa y yo estoy pintando y a veces paso por allí y lo veo y dedico 5 minutos. Bien, por aquí. Entonces vas poco a poco descifrando cuál es la manera de llegar a obtener los negativos que te permitan lo que tú quieres. ¿Eso es infalible? No, eso a la vez que lo vas haciendo, luego para mí el boceto es una referencia, no es copiar aquello. Eso lo tengo allí y yo voy funcionando, incluso cambiando cosas si es necesario por el camino. Quiere decir que, pues esto como lo estás probando, quiere decir que cada cosa tienes que probarla para ver cómo. Entonces tú lo pruebas y lo pones ahí y dices, pues me interesa más, o más subido, o más bajado, o quito, o pongo, etcétera, etcétera. Es un proceso al final pictórico 100%, pero con esos matices que te acabo de comentar. Este es el proceso, entonces tienes que hacer una lectura personal de cómo descompongo eso yo para que al final conseguir el resultado final. Te lleva mucho tiempo, porque yo no sé, claro, hasta qué punto eso no es rentable, para mí no es rentable para nada, pero bueno, quiere decir que yo empiezo a hacer los bocetos después de Navidad, y ya casi pues estoy 3 o 4 meses con esto, entre que haces los bocetos, que decides, que claro, con la calma correspondiente, ¿no? Que decides, que ya una vez que eliges los que vas a hacer, empiezas a darle vueltas que al principio no lo tienes claro de por dónde empieza, a ver cómo, y además es una cosa que yo creo que pasa igual pintando, que decir que yo sé que voy a saber hacerlo, pero de buenas a primeras, yo cuando tal, ni idea. Bueno, lo miro, lo ves, y ni idea, no sé por dónde empezar. Pero lo vas viendo, y empiezas a ejecutar, y uno te pide el otro, y el otro te pide el otro, y eso es un poco, que a la vez es un poco lo que te explicaba pintando, que digo, oiga, poner, sacar, viene a ser algo parecido, que decir que ese es un poco el proceso que yo tengo y que a mí me gusta porque el hacerlo tú, pues yo ya conozco los materiales que uso, pues si me gusta el grano más grueso, pues lo consigo más grueso, más fino, todo eso lo vas manejando, lo vas dominando con el tiempo.
35. La seriación es una cuestión muy debatida, no es que a mí me preocupa ni me deje de... Vamos, sí me preocupa, pero no es un factor demasiado preocupante en mi caso, que la multiplicidad sea... Aunque también, ¿no? Aunque también me interesa que sea asequible, pero lo que a mí me gusta de estas cosas viene de... En primer lugar, lo de la seriación, por supuesto, que eso tiene además una advertencia, yo creo, y es que yo hago series de 75 ejemplares, que suele ser una serie un poco, si me apuras, un poco grande normalmente, la gente trabaja, sobre todo el grabado calcográfico, y la litografía son técnicas que se agotan, las planchas, las piedras, se agotan con tiradas de este tamaño, de esta tal. No sucede así con la serigrafía, yo creo que es al revés. La serigrafía, al hacer una tirada más larga, sale mejor porque al principio cuesta, hasta que se va sentando las pantallas y tal, pues gana, y por un lado ese es un factor, y por otro lado no se desvirtúa nada, quiere decir que en una serigrafía la 1 y la 50 son exactamente igual, quiere decir que no hay un desgaste de planchas ni de... Por tanto, el limitarlo por limitarlo sería una contradicción, quiere decir que si haces una cosa seriada para que tenga una mayor asequibilidad para el público y luego restringes el número, parece que estás contradiciéndote. Hemos visto el boceto, hemos visto los negativos que componen, y esta es la obra finalizada, y como decía, para mí una de las cosas que me atraen de esta técnica, precisamente esa explosión de color que se puede obtener, ¿no? que permite unas vibraciones extraordinarias. Pero me interesa fundamentalmente la serigrafía precisamente por el potencial de color que puedes obtener, y que verdaderamente para mí es la técnica más pictórica de las gráficas, ¿no? Es prácticamente como pintar, Y yo me acuerdo que en una ocasión Emilio, el profesor que estuvo en la escuela cuando yo estaba, y cuando yo empecé a hacer yo personalmente mis estampas, pues él me decía, claro, es que esto no es hacer serigrafía, esto es pintar con serigrafía. Y yo, pues sí, es que otra gente dice, no, es que tu serigrafía es igual que tu pintura. Bueno, o la pintura igual que la serigrafía, a mí me da igual, quiere decir que yo lo llevo a mi mundo de las dos maneras, pintando, haciendo serigrafía, y insisto, es al margen de efectivamente la posibilidad de seriación que hace más asumible para el público, tal, ¿no? Pero ese potencial de color solo te lo da ese desbordar, y a mí me encanta por esta razón. Las técnicas gráficas tienen
un oficio muy importante, que decir, muy importante de mucho tiempo, que decir que manejar, dominar una técnica gráfica lleva tiempo, lleva años de experiencia pero eso no es el fin. El fin es la obra personal. Quiere decir que no se puede quedar en un fin, que en muchos casos sucede así. El oficio es el fin. No, nunca es el fin el oficio. El oficio es el medio que te lleva a donde tú quieres y como tú quieres expresarte. Entonces las técnicas tienen unas posibilidades. Quiere decir que la serigrafía tiende a tintas planas porque es lo que en principio te facilita las pantallas que tú estampas, tal, ¿no? Ahora bien, eso tiene mil recursos. Quiere decir, y entonces, si tú lo llevas a tu mundo, a tu camino, pues puedes llegar, puedes llegar, no, llegas siempre, porque yo creo en un principio, cuando desconocíamos prácticamente la técnica y se ceñía a tintas planas, un momento en que yo ya apuré la técnica hasta llevarla a la pintura pura prácticamente, a pintar con la serigrafía, o a volver otra vez a dejar un protagonismo a la técnica, siempre tiene un interés porque yo creo que está hecho con ese interés y con esa preocupación. Entonces, cualquiera de las maneras de usar la técnica, cuando la usas pensando no, siendo pintor, siendo un tal, pues eso tiene los ingredientes que tiene la pintura o que tiene cualquier forma de expresarse. Yo vuelvo a decir, lo que no tiene mucho sentido ningún sentido, es la técnica por la técnica. Es decir, que el grabar bien, o el dibujar bien, o el pintar bien, yo creo que ya son cosas del pasado. Es decir, que son otros mecanismos los que te exige la creatividad. Es llevar eso a lo que dice Rilke, con todas las consecuencias hasta el final, hasta donde no se puede pasar. La serigrafía es un trabajo muy duro y eso es a veces lo que me hace reflexionar, porque llega un momento que es un trabajo exagerado. Entonces cuando termino, pues siento una liberación en cuanto a que una cosa concluida, ¿no? Pero ya te he dicho que nunca terminas. Quiere decir que el problema está en que nunca terminas. Eso es la gracia de este tema. Quiere decir que no, eso es un hito, terminaste este tal. Cuando estás haciendo una serigrafía, una estampa, no siempre tienes la seguridad de que vas a dominar eso. A veces tienes la sensación de que no. Hasta que va caminando y vas viendo que tú puedes con ello, hay ahí sus más y sus menos. Ahí hay una pelea fuerte. Las carpetas vienen un poco... Yo empecé, como te digo, ya lo expliqué, a hacer serigrafía. En principio muy de una forma un tanto deslavazada. Luego, pues, cuando yo empecé a manipularlo yo, pues bueno, fui adentrándome más en ese mundo. Y entonces, bueno, hay una cosa que a mí, la poesía, me gusta mucho. Y eso, me gusta mucho la poesía. Me gusta mucho lo manual, lo artesanal. Me encanta Y entonces ahí se juntaban una serie de cosas que a mí me parecía que tenía sentido y entonces empecé la primera carpeta, que es un poco exagerada,
que hice con Antonio Gamoneda, un poeta que yo quiero mucho, que lo conozco hace muchos años y que somos amigos. Y bueno, pues surgió así. Al final acabó teniendo 10 estampas y 10 poemas y eso fue un poco el punto de arranque. Luego después, pues, bueno, hice serigrafías sin pensar en que podían ir en carpetas pero cada vez me interesa más ese mundo de la poesía, ese mundo del diseño desde la carpeta, cómo la concibes, cómo la realizas, cómo se diseña. Para esa carpeta hice el doble de estampas de las que lleva. O sea, hice 20 estampas, que luego pues hacía una, no me gustaba y hacía otra, no me gustaba, no iba en el conjunto que yo quería presentar. Entonces sí, hice 20, hice el doble de las que tal. Y luego después, pues bueno, pues surgieron otros poetas que luego conoces y que normalmente son una maravilla. Yo no sé por qué la gente, los poetas y los grandes pintores siempre son una gente maravillosa. No, pasa los dos. ¿Ponemos al revés? Pasa los dos. Ahora mismo, por ejemplo, si miramos todo el color, como los colores que tienen que ver con la herrumbre, ¿no? Con el óxido, y eso yo creo que en la obra de Bernardo hay mucho, ¿no? Una cosa que hablábamos alguna vez, yo creo, ¿no? A mí me llama la atención que la obra de Bernardo, la serigrafía, poco a poco, con toda esta forma de trabajarla, se vuelve mucho más pictórica, digamos. No, ves que ahora está volviendo, ¿te fijaste? Claro, y yo luego le decía otra cosa, luego al ver la última obra de él, cada vez me recuerda más a las serigrafías, es decir, como que va como comunicándose todo. Bueno, ¿no? es que hay algo ahí que van como bebiendo una de otra, ¿no? Aunque no se nota de una a otra la novedad, pero en el fondo esa intención está siempre. De que es un camino lo que está recorriendo, que no es hacer cuadros, es un camino vital, mental y que a su vez acarrea lo plástico, pero y que de otra manera a mí no me interesaría, que decir que pintar cuadros, bueno, pues no es esa la cuestión, ¿no? El cuadro es la consecuencia de un planteamiento mental y a esto le pasa igual, ¿no? Y entonces ahora estoy como dando no marcha atrás, sino como planteándolo desde como que la técnica vuelva al protagonismo que tiene la serigrafía, que es la tinta plana, que está y que si te fijas, aunque sea así, ya no es así, porque tiene, yo qué sé, hay algo insertado que te da otro... Y viendo eso último, un poco te lleva otra vez como la grafía, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro, sí. Esta es la herrumbre más larga, aura frente a estación transparente. Quien la invoca, entre telas supura. No recordaba yo que el título venía de una palabra. Ah, claro. La herrumbre, sí. Claro. Sí. Uno viene de donde viene, entonces yo nací aquí y las
primera luz que vi era esta luz, y era este paisaje, y era esta lluvia, y era este mundo, y es un mundo a mí que me encanta, y que además de que me encanta geográficamente y físicamente, pues es el mundo que viví con mis padres, muy feliz, muy bien, y esas cosas te dejan huella, te marcan, ¿no? Y evidentemente, sí, la luz que tanta importancia tiene en el mundo del arte, pues esta es la luz que... y la forma, etcétera, etcétera. O sea que evidentemente, luego, claro, el arte es un problema intelectual, pero además de eso hay cosas que subyacen ahí, que es de dónde procedes, esos pasos de una cosa a otra que a mí me parece fantástico y me parece una riqueza extraordinaria, pues está muy bien, y ves que el arte actual además va un poco por esos caminos, no hay como compartimentos, sino que el artista puede escribir, o puede pintar, o puede esculpir, o hacer foto, o todo a la vez, o todo una cosa introducida en la otra. Luego la manualidad, lo artesanal en cualquiera de los campos, ¿no? Todos esos mundos son de una riqueza extraordinaria. Y bueno, a mí me parece que es un poco el futuro del arte y el futuro de la humanidad, de meditar sobre la honestidad que tenemos que llevar el ser humano, la comprensión, el análisis de las cosas, y todo eso hace un mundo que se expande, que es muy grande, que no es solo la obra gráfica es un pequeño detalle es el mundo en que nos movemos en realidad, es el mundo que yo creo que hay que ampliarlo, y yo creo que hay que ampliarlo, ahora mismo que vemos este momento político yo creo que es un reflejo de esto que estoy diciendo, y yo creo que tiene que tomar ese camino, y si no toma ese camino de esa amplitud, de comprender, de admitir discusión, debate, pues estamos perdiendo tiempo, y yo creo que eso tiene toda esa riqueza, y yo quiero sacar esos datos y ese provecho de ese mundo, que decir que la obra gráfica a mí me gusta, pero ese mundo es mucho más grande y mucho más rico y mucho más bonito que solo la obra gráfica. Hay muchas maneras de afrontar las cosas, pero una que yo creo que es como muy importante, yo creo que es en todos los órdenes de la vida, es la coherencia de no estar saltando a ver qué pasa aquí, a ver qué pasa, sino que es un camino que tú has elegido y que tú vas fabricando cada día, que ese camino no está diseñado, hay cada día que ir completándolo, y eso se ve, yo creo, en cualquier pintor ya histórico, como si coges desde un principio hasta el fin, como ves cómo va elaborando un camino, que luego se ve perfectamente dónde termina, cómo evoluciona y dónde termina, ¿no? Dónde empieza y dónde termina. Y yo creo que esa es un poco la cuestión, no es una cuestión de que yo quiera o no quiera. Hombre, a mí el color es una cosa que me interesa mucho, desde el no color, como se considera el negro, que me parece un color extraordinario, hasta cualquier color. Quiere decir claro, que eso es un poco la sal de la pintura, ¿no? de la voz, según lo que el grito que te interesa, o la quietud que te interesa, todo eso vas lógicamente adquiriendo una serie de experiencias que te llevan a actuar de una manera o de otra manera. Yo necesitaba, sí, justificarme en mí mismo de ver una obra concluida, y claro, llega un momento que lo que pretendes
vas madurando y lo que pretendes es otra cosa, es encontrarte a ti mismo, que es un poco el mecanismo que la enseñanza debía tener o debían ayudarte, ¿eh? Entonces, si eso tienes que hacerlo tú, que al final yo creo que siempre tienes que hacerlo tú, tiene que hacerlo el individuo, porque nadie te enseña a encontrarte, te ponen en disparaderos, te aconsejan, te tal, ¿no? Entonces sí, en este momento yo no tengo ninguna prisa, quiere decir que es un factor que se aprende con el tiempo, que se aprende a base de experiencias y cosas, y además uno no tiene por qué tener una obra infinita, quiere decir que no, lo que tiene que tener es una obra que esté conforme con ella, tiene que ser una obra que tú estás, ¿eh? Yo cada vez estoy más conforme con lo que estoy haciendo, y eso es para mí, es el hallazgo estupendo, el verdadero hallazgo, ¿no? El decir, bueno, yo lo que estoy haciendo para mí, esto es lo que tengo que hacer, punto. Y punto. En La Linera, una ensenada a orillas de Leo, en Barres, Castropol, está su casa natal. Tras ella, en un desnivel del terreno hacia el mar, hay un jardín que desde siempre nuestro artista cuida a sentimiento. Una expresión que los canteros usan para hablar de lo que se hace con el corazón. Hay grandes castaños profundamente enraizados que con sus oscuras copas dificultan la visión del cielo, creando un ambiente boscoso de difícil acceso en ciertas zonas. Laureles y otras plantas autóctonas crecen libremente a su sombra. Frondosas camelias y rosales se han adueñado de casi todo. Las siestras se prodigan sin aparente control. Parece que poco ha intervenido la mano del hombre en su creación. Tan solo el muro de contención que lo separa del mar y un sinuoso sendero permiten orientarte siguiendo los pasos del artista hasta algún lugar desconocido. Hay que dejarse guiar escuchando sus sabios consejos sobre las especies y su crecimiento. He estado allí en alguna ocasión. La luz se filtra entre las copas de los árboles y se refleja con efectos plateados en las quietas aguas de la ría y en el lodo, donde las aves de paso buscan alimento y las xorras sobreviven en el subsuelo. Un silencio único lleva a la contemplación y el ensimismamiento.